buenos días a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube de Cafés de México. Estamos nuevamente en las charlas de café con don Fausto Cantú Peña, acompañados de Rosy, su hija, Roselena Cantú, que es presidenta, ¿verdad?, de la Alianza de Mujeres en Café. Sí, ¿estoy bien, Rosy? Sí, perfecto. El Capítulo México, don Juan. Capítulo México, exactamente. Y don Fausto, bueno, un personaje ampliamente conocido por todos los cafetaleros, no nada más de México, sino del mundo también. Muy buenos días, don Fausto. Buenos días, Rosy. Bienvenidos. Nos hizo llegar usted, don Fausto, un mail con un documento que envió pues me imagino que a Relaciones Exteriores, ¿verdad?, o al embajador. Si nos quiere platicar más sobre este tema, don Fausto, usted qué mejor que hizo la propuesta el día de ayer, precisamente nos llegó este documento, y qué mejor que usted que nos pueda explicar de qué se trata y cuál es la intención de esta noticia. Adelante, don Fausto. El presidente Macron de Francia hizo un pronunciamiento en el sentido de que las leyes del mercado no debían manifestarse tan libérrimamente en las cuestiones agrícolas y alimentarias. Es una propuesta radical, dado que el sistema capitalista en el que vive prácticamente todo el mundo, pues exige que sea el mercado en equilibrio, en algunos casos con el Estado, la sociedad, el medio ambiente, el que regule el sistema de precios. Y dado que los precios de la materia prima, café verde, que se utiliza para el proceso, está padeciendo desde hace tiempo lo que llamamos los economistas un proceso de debilitamiento de los términos de intercambio, lo cual quiere decir que con más café se compran menos bienes manufacturados, muy sintéticamente. Entonces, pues siempre hemos pugnado, desde que existen los convenios internacionales, los arreglos internacionales en 1900, para no lanzar más producto al mercado que el mercado, la demanda, reciben adecuadamente y no alteran o distorsionan los precios, además de las estacionalidades propias y los fenómenos naturales, como las heladas, las sequías, etcétera, pues desde siempre ha existido, desde siempre que hay convenios y regulaciones para el café y para los productos básicos, para los productos agrícolas, pues es importante considerar una declaración como estas, sobre todo el presidente de un país que es y ha sido durante mucho tiempo una verdadera potencia agrícola en Europa y a nivel mundial, y que ha formado cuadros profesionales en Montpellier, por ejemplo. En Montpellier hay un instituto que estudia los trópicos, y Francia pues no tiene trópicos en su territorio, sí los tiene en lo que fueron sus colonias. Y han comerciado y negociado con países tropicales. Y el café es un producto tropical. La joya de la corona es el producto tropical por excelencia. Y en sus ecosistemas, pues como ya lo hemos tratado, hay productos asociados a distintas alturas, desde el cocotero a nivel del mar y hasta los 300, 400 metros, el cacao, el hule, Hevea brasilensis, el caucho, las frutas tropicales,
y muchos otros, plantas medicinales, y ni hablar de ganadería tropical y de otras materias primas que solo existen en el trópico. Y estoy nada más en el territorio terra, ¿verdad? Y que del agua. Los mares tropicales que rodean a nuestras zonas tropicales en tierra también son muy importantes por las corrientes que ahí confluyen y que alteran el clima. Y ahora tan importante es el cambio climático que también hay que acudir a las raíces de toda de estos fenómenos, ¿verdad? Que también a su vez tienen influencia, pues, astronómica. Las radiaciones solares, por ejemplo, y el debilitamiento del escudo que procede del centro de la Tierra, pues alteran el clima. Así es. El clima es todo un fenómeno. Ahora ya hasta el Papa Francisco lo ha tratado en Laudato Si, en una encíclica. Entonces, pues, es muy importante lo que dice Macron, el presidente Macron, y nosotros nos permitimos hacerle saber a Macron que mientras eso ocurre, esa posición tan radical, justa, cierta, conveniente en el terreno del deber ser, pues nosotros siempre hemos propuesto la gobernanza de los mercados, a efecto de conseguir, sin tanta variación estacional, sin tanta volatilidad, precios remunerativos para los productores y para los trabajadores del campo, de modo de hacer verdaderamente sostenible, sustentable, en todos los términos, fundamentalmente los ambientales y los sociales, pues la sostenibilidad económica con precios estables. La proporción que hay entre lo que paga un consumidor, lo que cobran los gobiernos de países como Francia por la importación de café, es una fuente financiera muy importante de impuestos para los gobiernos. Lo que paga el consumidor, las empresas que procesan esos productos como bienes intermedios, pues no tiene paralelo, vamos a decir, equitativo entre lo que recibe millones de productores de café y de otros productos tropicales en el mundo, que somos países del llamado tercer mundo. Por eso nuestra propuesta es y seguirá siendo una propuesta de sistematizar, encontrar los mecanismos que regulen ese mercado para que las remuneraciones sean equitativas y haya una verdadera sustentabilidad. Y por ahí me permití enviarle lo que le hicimos llegar al presidente Macron, estando de acuerdo con él, y mientras tanto, pues gobernar esos mercados y hacerlo ya, lo más rápido que se pueda. Sí, a través de nuestro gobierno. Es urgente, doctor. Es urgente. Es urgente y es altamente conveniente. Ya no hablemos de equitativo y justo, que son, pues son valores también a considerar dentro de los mecanismos de mercado. Bueno, es parte de lo que podemos hablar, como usted decía, las colonias de Francia, las colonias de Inglaterra, las colonias de Estados Unidos también en todo lugar del mundo. El imperialismo en toda la dimensión de lo que cambia, cómo va cambiando, evoluciona ya, los imperialismos ya son económicos, ya no son nada más. Ya es una cuestión económica, financiera, la cuestión de manejo de mercados, ¿verdad? Que es muy interesante. El consumo en el mundo es el que genera la economía en todos los países y precisamente estar en esa banda de
proveedor de consumo es elemental. Y seguir precisamente, como ustedes bien dicen, en ese desequilibrio de ganar, que no es más que ganar de un lado y perder del otro, ¿verdad? Porque no hay ese equilibrio. Y ya han pasado muchos años, muchos años. Entonces, el siglo XX fue un siglo de muchos cambios en toda la estructura social y económica en el mundo. Y se fueron acabando unos imperios y nacieron otros, y países que no tenían razones de existir, ahora tienen toda la razón de existir, como China, por ejemplo. Recordamos el siglo XX, Mao con su revolución y después sacrificado, ¿verdad?, por la misma sociedad china y posteriormente hoy una gran potencia, ¿no? Ya que menciona usted, disculpe, aprovecho la oportunidad que me vaya a ir, porque luego ya sí, me van las cabras. Dígame. Se me van las cabras. Exacto. Oye, ya que menciona usted China, yo recuerdo que en 1974, estuvimos por China con el presidente Echeverría. Así es. No obstante, la solicitud que le hizo el presidente Nixon de Estados Unidos para que no apoyara a China en su ingreso a las Naciones Unidas, no solo apoyó el ingreso a las Naciones Unidas, el presidente, sino que estableció por vez primera las relaciones con la República Popular China. Y nosotros, desde el Mime Café, le vendimos café a China. Fíjese, en 74. Estoy ahorita recordando que lo debimos haber vendido de 15,000 en 15,000 sacos hasta 15,000 toneladas, algo así. Por ahí está. Sí, por ahí no tenemos, don Fausto, esas noticias también de esa época. Pues ahí las tiene seguramente en esa crónica que lleva Cafés de México, ¿no? Bueno, les vendimos. Bueno, es muy interesante lo que usted hace. Sí, diga. No, lo interesante, lo que quiero destacar es que ahora China, ¿verdad? La última vez que estuve por allá, para hacer un arreglo que lamentablemente no prosperó porque no lo quiso entender la organización que maneja el café cuando desapareció el instituto. Fuimos a China para intercambiar este café, pues porque nos encontramos que ya estaban con un programa de 100,000 hectáreas de café, don Juan. En la región de Yunnan, ¿verdad? Eso es al sur, en la frontera con Vietnam, ¿verdad? Ahí estuvimos, en Kunming, ¿verdad? Estuvimos en la Universidad de Productos Tropicales de China, en Hainan, en la isla. Ya para aprender de ellos y enseñarles lo que ellos no sabían. Entonces hicimos un buen intercambio. Ahora, la información que tenemos es que, pues China, con ese inmenso mercado que representa, que ya gradualmente, merced, entre otras cosas, a que la Organización Internacional del Café empezó a abrir esos mercados, el de China y el de Rusia, pues ahora los chinos producen alrededor de, en 100,000 hectáreas, que es su programa, pues ya varios millones de sacos. Así es. Parece ser que ya están rebasando a los mexicanos. Así cambió la correlación de fuerzas, así cambió el mercado, ¿verdad? Así es. El consumo. Hay un aumento de consumo de café en el mundo. ¿Verdad? Sí, definitivamente. México está mandando café a China también. Recientemente, el año pasado, estamos enviando también mucho café a China.
Inclusive hay empresas mexicanas que se han ido a instalar a China también para proveer de nuestro café a ese gran mercado que está despertando, ¿verdad? Ya que despierte nos va a dejar sin café. No va a haber café para suplirle a los chinos, ¿verdad? Muy bien, Ellos don Fausto. ya lo están produciendo. También, sí. Don Fausto, pues muy interesante el documento que le hace llegar al presidente de Francia, que es muy interesante el ver y visualizar los mercados de otra forma, no nada más en el sentido imperialista, pero estas son las costumbres, don Fausto. Yo creo que es la costumbre, estos grandes países no están acostumbrados a negociar, están acostumbrados a imponer. Entonces imponen siempre su criterio y creen que es el mejor, ¿no? Definitivamente creo que se les ha olvidado que este mundo va evolucionando y estamos entrando en una etapa diferente a lo que era la colonialización que se ha vivido todavía hasta la fecha. Muy interesante, don Fausto. ¿Ya ha tenido alguna respuesta de este documento? Pues mire, por lo pronto ya acusaron el recibo y tienen interés y bueno, son diplomáticos de mucho abolengo. Claro. Qué bueno. Como todo hay que saberlo perseguir. Y el foro pues, sigue siendo hasta ahora, ¿verdad? La Organización Internacional del Café, aunque existe el foro de la UNCTAD, ¿verdad? De las Naciones Unidas y otros foros. Claro. Pero nosotros tenemos que crear nuestros propios mecanismos. Por eso nosotros recomendamos y seguiremos recomendando un sistema de bolsas de café y otros productos tropicales asociados para gobernar los mercados. Y desde luego, hacerlo con la participación decidida de los sectores sociales, ¿verdad? Con escala suficiente para equilibrar pues, las negociaciones, donde los pequeños productores, ahora dice Rosalena que se llaman productores en pequeña escala, así es, ¿verdad? Esos pequeños productores pues tengan escala, pero aglutinados, ¿verdad? Que están sumándose. Nosotros tenemos el proyecto, la propuesta muy concreta, ¿verdad? De la empresa social global, ¿verdad? Así, empresa social global, donde se sumen distintos productores de distintas entidades con cafés de la misma calidad y se lleven ordenadamente al mercado, ¿verdad? Y se haga también llevando adelante el valor agregado que se debe incorporar a esos suministros de materia prima de café verde. Nosotros lo hicimos con la empresa que se creó, Cafés Suaves Centrales, en 1974, 75, ¿verdad? Y que desembocó en Panacafé, ¿verdad? Así se llamaba esa empresa. Desapareció cuando desapareció las cláusulas económicas del convenio la segunda o tercera vez, pero la reinauguramos con el tercer convenio internacional de café. Todo eso hay que recuperarlo porque fueron programas exitosos. Y no es ninguna nostalgia la que invocamos. Es simple y sencillamente en este recambio que se está dando en el mundo, merced a la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus, este recambio institucional al que hay que abocarse. ¿No? Y recuperar lo bueno, ¿no? Los buenos resultados que se han tenido. El gremio cafetalero es un gremio organizado desde siempre, muchos años, ¿verdad? Y ahora, con la nueva ley de desarrollo sustentable, nos pusieron a nivel de pues, sin menospreciar a los otros productores, pero la organización de los cafetaleros viene de muchos años atrás y nos pusieron ya a nivel de otros productores que tienen muy poca experiencia gremial, ¿verdad? Y ahora pues hay que remar contra corriente y rescatar precisamente todo ese acervo que se tiene
de experiencia, tanto comercial como de producción, como de investigación. Y es el papel que hay que hacer ahora, nos pone a reflexionar, como usted dice, esta pandemia, para mejorar las cosas en el futuro, tener que hacer algo. Don Fausto, pues felicidad por esa visión sobre este punto en particular, pues es poner el dedo en la llaga, ¿verdad?, de que el mercado exige otras normas y otras fuerzas que den equilibrio tanto a los que producen como a los que consumen y los intermediarios. Felicidades, don Fausto. Poca gente se ocupa de ese tipo de temas, está pendiente de lo que sucede en otros países también. Y tenemos que participar y tenemos que actuar también en ese universo de ideas que se dan. Rosy, si me permite, don Fausto, Rosy, un ejemplo de trabajo hemos visto en las ferias, con mucho entusiasmo, convocando a las productoras de café. Pues sabemos que este 21 y 22 de noviembre en el estado de Veracruz, en Veracruz, se va a hacer virtual, ¿verdad? Por primera vez una situación virtual de la Cumbre Latinoamericana del Café que preside nuestra buena amiga Luz María Osuna, que también con mucho esfuerzo ha logrado este tipo de foros para que se dé a conocer la inquietud de los cafetaleros en toda Latinoamérica y en el mundo también, ¿por qué no decirlo? Así es. ¿Verdad? ¿Qué nos puedes decir, Rosy, de este tercer foro de Mujeres en Café que se va a realizar este 21 y 22 de noviembre? Muchas gracias, don Juan. Pues mire, este es el tercer foro que hacemos, todos los hemos hecho en el marco de la Cumbre Latinoamericana del Café. Hicimos también, con el auspicio de la Alianza Internacional de Mujeres en Café, una convención en Puebla. La quinta convención de Mujeres en Café se llevó a cabo en la cumbre en Puebla. Y a partir de ahí empezamos a hacer estos foros. Lo que pretendemos con estos foros es, por un lado, que se visualice y se visibilice el trabajo que las mujeres estamos haciendo en todo el sector, desde la producción hasta el consumo, hasta la opinión en el consumo, ¿no? O qué influencia podemos tener en el consumo. Hemos nosotros detectado que si bien las mujeres cumplimos un rol primordial en la producción, en los procesos, en la torrefacción, en la comercialización y obviamente en el consumo, también tenemos un rol que facilita que este trabajo colectivo del café, porque el café es un producto colectivo, es un producto comunitario, desde la producción hasta el consumo, somos las mujeres las que los estamos facilitando. Entonces, nosotros más que hablar de un café femenino, estamos hablando de un café feminista, que es este que reconoce la participación de las mujeres a lo largo de la cadena. Y es esta participación comunitaria, con hombres, con jóvenes, con niños, con abuelos, etcétera, para que se pueda dar la producción. Entonces, lo que estamos haciendo en el foro, por un lado, es escuchar estas experiencias. Hoy la cumbre nos da la oportunidad, en su formato virtual, de poder enlazarnos con mujeres y con ejemplos en Asia, en África, en Estados Unidos y en Mesoamérica, y poder tener esta conversación, ¿no? Para poder llegar pues, obviamente a un fortalecimiento del sector y de nuestro papel en el sector. Estamos muy enfocados en este tercer foro a desarrollar o aportar al desarrollo de habilidades personales, porque nos hemos dado cuenta de que sin este desarrollo de habilidades personales es muy difícil que podamos ingresar con una participación mucho más visible, porque activas ya estamos, en el sector. Y estamos muy enfocados a ello. La parte técnica finalmente la podemos obtener de otros espacios, incluyendo la cumbre, etcétera, pero la parte del desarrollo de habilidades personales no. Entonces, precisamente por eso este tercer foro está enfocado, por un lado, a cómo encontramos esta inspiración con ejemplos de lo que se da en otros lados del mundo, con la participación de la Alianza Internacional, y cómo los podemos llevar a cabo en nuestra comunidad, en nuestros países, en nuestras áreas de influencia. Entonces, pues este programa son 2 días en los que vamos a estar intercambiando estas experiencias, todo de forma virtual,
nos da oportunidad, obviamente, de llegar, de tener un impacto más global y de hacer esta integración mesoamericana de toda la región que es tan necesaria. Bueno, la mujer definitivamente ha sido parte fundamental en el desarrollo social, económico también de México. Tenemos la experiencia de que a raíz de la crisis cafetalera, bueno, pues todos nuestros productores, nuestra mejor eh, eh, carta de recomendación en trabajo, la gente responsable, pues tuvo que emigrar a Estados Unidos, a otras ciudades, principalmente por la necesidad de tener recursos, por esos precios tan bajos que tiene el café. Definitivamente nuestra mano de obra sigue siendo muy especializada y la de los cafetaleros, pues ni se diga. Muy gente que conoce el campo, conoce la tierra, conoce bastante bien todo lo que es el trabajo de campo. Y la mujer que tuvo que quedarse en el cafetal, viendo a los niños, educando a los hijos, y también cuidando la parcela, el cafetal, porque la vemos haciendo todas las labores que se tienen que hacer, de cepa, de fertilización, X, Y, todo lo que se necesita para mantener un cafetal al día. Y el ejemplo, pues un ganador, me recuerda hace un par de años, o 3 años aproximadamente, que no pudo asistir porque la parcela estaba a su nombre, porque estaba de hacer en Estados Unidos. Y fue la señora a recibir el premio de uno de los mejores cafés que logró el primer lugar en esa ocasión. Y eso pues nos da una muestra de lo que representa la mujer, el trabajo de la mujer. Y no nada más en el campo, en toda la sociedad. En la historia de México, la mujer ha sido esencial para el resurgimiento de nuestro país después de la independencia, de la revolución y la participación de la mujer permiseña. Recordamos esas señoras con el fusil al hombro, ¿verdad? Con las guerrilleras ahí, carrilleras puestas también, y levantando la voz. Y bueno, poco a poco ha logrado su espacio. Y ahora en este mundo feminista, ¿verdad? También que están buscando ocupar su espacio que les corresponde en este planeta y con la sociedad misma, pues es la lucha permanente. Ha sido una lucha de hace muchos años. La mujer está reconocida en muchos lugares, ya no es lo mismo, pero hay mucho trabajo todavía que hacer, muchas cosas que hacer. Pues no, hay diferencias sistemáticas, don Juan. En materia de café en Mesoamérica, nuestra organización tiene un estudio que, bueno, habla de que la mujer solamente es propietaria de un 20% de la tierra. Sin embargo, las labores de cultivo recaen en ella en un 70%. A ese grado llega la inequidad. Las labores de cuidado, de cuidado de las familias, que finalmente es una de las labores más importantes que tenemos, siguen recayendo sobre la mujer. Y yo platicaba hace unos meses, en febrero, antes de la pandemia, que estuve en una comunidad en Chiapas, platicaba con una de las mujeres productoras y me decía, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana, preparo el desayuno, todo lo que tengo que preparar, luego me voy a la parcela, luego regreso, hago las labores de beneficio y luego regreso a la casa. Su jornada de trabajo era de 16 horas. Qué vale. De 16 horas, ¿no? Qué vale. Y el ingreso que tiene por esas 16 horas no es equiparable. Entonces, hay un estudio de la Oxfam que está considerando que si nosotras dejamos de subsidiar este sistema precisamente con ese trabajo de cuidado, el sistema no funcionaría, porque es un subsidio importante, que hoy no está reconocido y que tampoco está pagado. Y precisamente por eso hablamos de este café feminista. En estos temas de trazabilidad que ahora son tan necesarios porque también el mercado los está exigiendo, la trazabilidad ya va más allá de dónde viene mi grano, qué variedad es, qué proceso, cuándo se cultivó, cuándo se tostó, etc.
el consumidor nos empieza a pedir, y esto lo hablo desde nuestra experiencia comercial, nos empieza a pedir datos de esa trazabilidad, pero también en términos de cuáles son las prácticas de cultivo, cuáles son las prácticas sociales y cuáles son las prácticas comunitarias que tiene la organización a la hora de llevar el café a la mesa. Y eso es súper importante. Y por eso hablamos, insisto, de este café feminista que reconoce con dinero, porque coincido mucho con mi padre, la sustentabilidad del sector está en el pago justo. Y el pago justo también tiene que ver con ese reconocimiento de más allá de la materia prima, sino toda esta inversión que las familias de productores hacen en materia social, en materia cultural y en materia ambiental en sus comunidades. Sí, muy interesante la actividad de la mujer de toda la vida, de siempre. Sí, siempre hemos visto que si no participa la mujer, a veces algo le falta. Entonces, tenemos que ir juntos, ¿verdad? Unidos, como dicen los pautas, unidos siempre. Muy bonita la actividad. ¿De qué manera se fortalece de nuevos miembros la alianza de mujeres del café rosa? ¿De qué manera se llena de más socios? ¿Cómo hace? ¿De qué manera? Es muy sencillo. Nosotros, nuestra afiliación, obviamente no distingue, o sea, esta no es una organización que sea exclusivamente de mujeres. Lo que estamos buscando son afiliados que efectivamente tengan estas prácticas comunitarias de reconocimiento, de integración y de equidad. Entonces, es un formato muy sencillo. Tenemos un costo de afiliación que es bastante bajo, que va dependiendo del número de participantes en la organización, en la empresa o en la institución que se quiere afiliar con nosotros. Y ese costo, de hecho, nunca hemos cobrado uno, porque puede ser, exactamente, puede ser con trabajo. Nosotros hoy estamos buscando manos que nos ayuden a poder llevar, a socializar este mensaje y esta conversación. Y pues bueno, por eso estamos tremendamente agradecidos con la Cumbre Latinoamericana y con Luz María, que además es nuestra mentora en la alianza, porque nos da este espacio para poder llevar esta conversación a otros niveles y que se vea lo que estamos haciendo, ¿no? Y además el impacto que tiene a nivel mundial. Por ejemplo, en este foro pues, tenemos la participación de Sara Jirga, de Etiopía, tenemos la participación de Dulce Barrera, de Guatemala, de Fanny Escamilla, aquí en México. Vaya, tenemos participación de mujeres que han estado abriéndose paso a pesar de circunstancias que incluso podrían ser más adversas que las nuestras, ¿no? Y eso se nos hace muy importante porque inspira. Y partimos de esta inspiración para poder decir, oye, si ella pudo, pues yo puedo. De que nos la creamos. Nosotros sabemos que eso es uno de los grandes obstáculos que tenemos, que es este empoderamiento, yo sé que puedo hacer las cosas y me atrevo a hacer las cosas. Y obviamente hay modelos de empoderamiento que tienen que ver más allá, vaya, que se tienen que ver más allá de qué participación o qué porcentaje de mujeres hay en X programa, sino cómo esa participación facilita el acceso a recursos, facilita también la mejora de vida y facilita también qué tanto puedo llegar a incidir en las decisiones de mi comunidad. Eso es a lo que hablamos con empoderamiento de mujeres. Es toda nuestra energía para que sea un éxito. Así ahí lo estaremos viendo, Juan. Claro que sí, con mucho gusto. Y cuente con, digo, yo no sabía que había que afiliarse de esa manera, pues cuente con Café de México ahí como siempre, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que se hizo un trámite hace unos 2, 3 años de café para que participaran en la Mecafé. Pero creo que, bueno, luego por ahí oí comentarios de que las señoras nos agredían, digo, yo pertenezco a la Mecafé también, no, que nos agredían porque no les damos la oportunidad. Creo que siempre se les abrió la oportunidad, pero bueno, pues hay que cumplir con ciertos requisitos. Claro, de hecho, yo estuve platicando con Pedro Roque justo hace 15 días, en la Mecafé, que estuve ahí participando en un curso en la certificación de catador,
y estuve platicando con Pedro Roque y justamente platicamos de qué es lo que nos falta para poder participar activamente en la MECAFE. Claro. E independientemente de la MECAFE, bueno, pues hemos estado ya participando en foros. O sea, sí hemos visto un cambio tremendo. Hemos estado ya participando en otros foros. Hemos participado en congresos o en ponencias con las Secretarías de Desarrollo Rural, en el estado de Puebla, por ejemplo, en Veracruz, ni se diga, con la propia SADE en federal. Vaya, hemos tenido más espacios. La pandemia también, la facilidad técnica, tecnológica, nos ayuda a que esta conversación se pueda llevar de mejor manera. Claro. Sí tenemos obstáculos y nuestro principal obstáculo como organización es el financiamiento. Y de eso estamos completamente conscientes y estamos buscando la forma de que podamos hacer también una organización que sea autosostenida. Precisamente por eso forma la parte que nosotros estamos considerando para la afiliación tiene que ver con esta tienda comunitaria o esta marca comunitaria que nos pueda hacer llegar de recursos, ¿no? Pero bueno, es un largo camino. Nosotros llevamos ya 4 años con la Alianza de Mujeres, con el Capítulo México constituido aquí. Y bueno, creo que en estos 4 años hemos avanzado bastante. Claro. Estoy pensando que lo que están haciendo es una marca de café feminista. Así es. Perfecto. Así muy es. bien. Es una marca de productos feministas. Perfecto. Mejor todavía. Entonces, tiene que ver con el café. Uno de nuestros grandes ejemplos es la marca que está en Veracruz, que es una marca muy fuerte que se llama FemCafé, que precisamente es café feminista. No es un café que sea producido por mujeres, es un café producido por familias. Nada más que en estas familias reconocen ese trabajo de las mujeres y lo pagan. Simple y sencillamente lo pagan. Y eso es muy importante porque a partir de este pago, las mujeres han podido, bueno, también está comprobado que las mujeres el 80% de sus ingresos lo reinvierten en su comunidad. Entonces han logrado desarrollar productos alrededor del café, como flores, como medicina tradicional, licores, etcétera, etcétera, que de una forma muy importante complementan su ingreso. Y ya no dependen solamente del café, y por lo tanto no dependen del precio de bolsa. Oh, pues muy interesante, muy interesante. Vamos a tratar de poner una liga ahí en nuestra, ahora que todo es digital, en nuestra página con ustedes, para toda la gente interesada que quiera participar con la Alianza de Mujeres en el Café, pues tenga el contacto también y ir ampliando estrechando estos lazos, ¿verdad? Claro que sí. No, si cuenta con nosotros, hay que hacerlo llegar, claro que sí, claro que sí. Por tanto, pues una situación, ayer teníamos planeado hacer nuestra plática, pero el internet a veces también no nos deja hacer, la tecnología falla también. Pues sí. ¿Algún tema? Porque, bueno, de los temas que tenemos ahorita planeados eran estos dos, pero a lo mejor se nos queda por ahí alguna inquietud, don Fausto, que queramos platicar. ¿Cómo ve usted? 2 comentarios al margen, don Juan. Dígame. Para pensarlos y tratarlos en una ocasión propicia. Sí. Rosy acaba de mencionar la palabra clave de todos los programas y planes. Se llama financiamiento. Exacto. Bien. Y para ello, también hemos venido buscando los instrumentos de financiamiento que permitan darle la liquidez suficiente al creciente mercado, en la parte que corresponde a quienes hacen posible en su origen la riqueza del café, que son los productores y trabajadores del campo. No se puede, no se debe perder esa visión. Esa es la premisa fundamental de esta riqueza extraviada, no perdida, que se llama el café mexicano. Tan cerca
del principal mercado, que es Estados Unidos, y del otro que le sigue, que es Canadá. Y luego a través de nuestros mares, pues con otros mercados. Financiamiento del desarrollo cafetalero. Y para ello lo abordaremos en otra ocasión. La propuesta es muy concreta. Sí, definitivo. Hemos pensado a partir del dicho campesino, ¿verdad? De que del mismo cuero salen las correas, Así es. que esas tierras ociosas que actualmente están sin aprovechar son prácticamente bienes muertos, se sirvan de base a la liquidez que requieren los productores para aumentar su producción. Hay mecanismos modernos. Claro. Hace unos días ahí en la página de los amigos del café, mi hijo Fausto, que sabe de eso, ¿verdad? Ya me convenció de la pertinencia y conveniencia de incorporar el Bitcoin, Blockchain. ¿verdad? En el financiamiento. Pero no solito, pues si no sería un mero instrumento ahí, hasta especulativo. No, vinculado a la producción. Y para ello existe, siempre ha existido con distintos nombres, la figura de la aceptación bancaria, ligada a los mercados de futuros, pero manejados por nosotros, también se le da liquidez al mercado y se facilita el crédito. Porque una bolsa no es nada más un sitio donde se hacen propuestas y se hace oferta y se fija un precio. Es también un mecanismo financiero. Claro. Así funciona desde 1944. Un mercado organizado en Kenia, ¿verdad? En Kenia, en la República, en Nairobi. Y justamente, perdón que te interrumpa, Pepi, las mujeres del capítulo de Kenia están haciendo todo un esquema comercial con blockchain y trazabilidad comprobada en estos términos que mencionaba hace rato, que no solamente tienen que ver con el producto, sino también con la comunidad, y están siendo muy exitosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Y pues, también otra acotación. Sí. Pues yo recuerdo haberle obsequiado, don Juan, a Cafés de México, unas historietas que se llamaban La Familia Cafetal. Así No es. sé si Por aquí tenemos algunos ejemplares. Sí. Es Muy tiempo, bien. por lo que decía Roselena hace rato, ¿verdad? Del enfoque comunitario, ¿verdad? Claro. El enfoque comunitario. Sí. Que debe tener no solo la producción de la diversidad del tópico, ¿verdad? Acompañando al café, sino también el desarrollo mismo de la comunidad a partir de la salud. A partir de la salud en todo, en su más profundo sentido, ¿verdad? Así es. Eso lo podríamos tratar como modelo que se puede reproducir, prototipo replicable, para que las miles de comunidades cafetaleras que hay en México continúen, institucionalicen la gestión correspondiente desde el financiamiento, la organización de la propia comunidad, la integración de la propia comunidad, en los términos en que ya lo plantearon la Liga de Mujeres del Café. Así es. No, Y ligarlo al mercado, un mercado gobernado, no libérrimo, no suelto, no salvaje. Exacto. Lo que planteó Macron. Pues es a lo que están acostumbrados al mercado salvaje, la jungla capitalista, pero está bien. Luego nos tachan de comunistas, pero no es eso el caso, para nada. No. Hablamos de que pues, siempre ha habido un abuso comercial con gente que no está acostumbrada a negociar, ¿no? Están toda la vida fueron imponer sus condiciones en todos los sentidos y así siguen todavía manejándose en muchos casos.
Pero poco a poco, don Fausto, yo creo que se va ganando la lucha de igualdad en cuanto al hecho de haber nacido nada más en este planeta, pues tenemos un equilibrio con cualquier ser de otro país y nosotros mismos. Somos iguales, aunque no iguales, ¿verdad? Somos iguales, pero no parecidos. Pero es la lucha de todos los días, ¿no? Buscar el equilibrio de todo mundo y que todo, si es un negocio, pues que sea negocio, ¿no? Que sea ganar, ganar. Porque si unos ganan y otros pierden, eso no se llama negocio, eso se llama abuso. Ese ya no es negocio. Negocio es cuando todos ganan. Y abuso cuando unos ganan y otros no. Y queremos seguir con esa misma política ya costumbre, ¿verdad? Que no queremos que se cambie nada, que el estatus sea el mismo. Y queremos estar pues igual que hace 200 años. Ya pasó la Revolución Francesa, pasó la independencia de Estados Unidos, eh, habiéndose paso ante las grandes potencias, en fin, la independencia de México, de Latinoamérica, de una gran potencia por España, y un imperio realmente. Y creo que en este siglo XXI, pues todavía nos falta mucho por caminar, ¿no? Hay que la humanidad encuentre el verdadero camino que debemos de buscar día a día y que sea el resultado de que todo el mundo tenga lo que se merece en base a su esfuerzo y a su trabajo. Todos tenemos derecho también al trabajo, que es una virtud, ¿verdad? Que hace que el mundo sea mejor. Si no fuera por el trabajo, no habría el resultado que tenemos ahora de la familia, de la sociedad y de la búsqueda de la igualdad en cuanto a derechos y obligaciones, porque toda obligación trae un derecho y en cada derecho también trae una obligación atrás, porque si no, no tenemos acceso a esos derechos, que tanto los derechos humanos que dicen, no, bueno, tenemos nuestros derechos humanos, pero también tenemos obligaciones. Hay gente que no cumple con sus obligaciones y quiere todos sus derechos humanos. Sí, eso nos pasa mucho. Exactamente. ¿Dónde hemos escuchado eso? Le quiero hacer un comentario, don Juan. Fíjese que sí. Es increíble, pero fue el SCA, el Specialty Coffee Association. Tienen ahora un panel de equidad y de justicia económica, y además donde participan gente, la verdad, muy progresista. Pero la conclusión que llegaron es que en los países productores las prácticas colonialistas siguen vigentes. Definitivamente. Y eso es terrible. Eso es el principio que debemos cambiar. Estas prácticas colonialistas que tenemos hasta con los trabajadores del campo y las fincas de gran extensión, etcétera, son las que, y no hablo solamente de México, son las que siguen manteniendo estas inequidades tan presentes, ¿no? A mí me llamó la atención que esta conclusión viniera precisamente del Specialty Coffee Association, ¿no? Y no de una organización latina, ¿no? Llegó precisamente de los norteamericanos, cosa que aplaudo. Claro, cómo no, pues definitivamente. Don Juan es un destacado miembro de la Specialty. Sí, participamos casi 25 años, ahí año tras año, ahí estábamos hasta el año pasado, bueno, este año que no se hizo y ya no nos dieron acceso a tener un stand, que lo intercambiábamos con SCA. Y qué bueno, porque yo ya no puedo, don Fausto, ya la última vez me caí ahí, todavía ni abríamos la exposición un día antes, y anduve, yo creo que por eso me vieron tan mal, que dijeron, ya, este señor se vaya a descansar, definitivamente. No, me dio un golpazo ahí tremendo, con unas escaleras, y ¿para qué le cuento? La situación es que en muchas ocasiones el stand que yo llevaba era la única representación de México, el SCA. Y siempre estuvimos buscando que participara tanto SADER como el Café o el Consejo en su momento también. Pero pues no les interesaba porque definitivamente también las grandes comercializadoras
de México, pues ya tienen su mercado bien establecido y son, están ahí presentes también en el mercado. Son los que van ahí las grandes empresas comercializadoras de México y que son nuevas relativamente, ¿no? Porque hay otras que eran más antiguas todavía. Hay gente que dice que son productores desde hace 100 años, Fausto, y veo sus comunidades, como dice Rosy, pues que no avanzan, ¿no? Entonces es nada más es mantener ese grupo que son los que le ayudan a levantar la cosecha y todo, y mantenerlos en esa condición de servilismo, nada más, sin ningún desarrollo social y económico. Y el café, como se ha llevado en otros países, como, ya lo digo, Costa Rica, el mismo Colombia, bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta Brasil también, han hecho que los derechos de los que trabajan las fincas, pues también tengan un buen resultado de vida. Yo creo que aquí se puede hacer. Yo recuerdo que, por ejemplo, incluir en el seguro social a toda la mano de obra que llega, pero un pleito de los finqueros, ¿no? De que, ¿cómo pagar tanto y X? Y, no, pues estamos acostumbrados a traer 200,000, 300,000 jornaleros de Guatemala, ¿verdad? Y que no exigen derechos de nada más que un lugar donde comer y tener un tiempo donde dormir, pues perfecto, yo aquí me quedo, ¿no? Así está perfecto el negocio. Yo creo que debemos de pensar cambiar nuestra mentalidad en cuanto al desarrollo también y hacer que el café, como dice Rosy, deje de ser un negocio colonial, ¿no? Estamos como el algodón también, que en un momento dado pues era algo similar. Pero tenemos que, yo creo que se puede superar ese tipo de etapas con un cambio de mentalidad y no pensar que se nos va a acabar el negocio. También conozco y he tenido la oportunidad de conocer a muchos finqueros, grandes finqueros, grandes negocios, pero pues los hijos ya no siguieron el camino y esos grandes negocios dejaron de ser grandes negocios, fincas abandonadas y todo porque ya no hubo esa continuidad, ¿no? Generacional, como suele suceder. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues cambiar esa manera de pensar para que el negocio no nada más sea de una persona que durante 100 o 200 años ha estado pendiente de su negocio, sino que también sea de la comunidad, ¿no? Que sea un negocio que derrame también riqueza a la comunidad. Y basta con que hagamos una primaria o un edificio de primaria rural, y con eso ya nos curamos en salud, ¿no? En 50 años poner una construcción para 20 alumnos, digo, pues creo que no es nada. El café da para eso y para más, ¿no? Definitivamente. Don Juan, basta con que paguemos la cereza a más de 4 pesos. Nada más, nada más. Sí. ¿No? Y luego, está bien, hay un valor agregado, el método proceso, etcétera, etcétera. Y puedo engrandecer el producto, pero sigo pagando el kilo de cereza en la zona alrededor de mi finca en 3 a 4 pesos el kilo. Eso es inhumano, don Juan. O sea, Insustentable. Y además es inhumano. O sea, el tema está en que efectivamente, además el mercado lo está exigiendo. Lo vuelvo a repetir, en nuestra experiencia comercial, ya no hablando de la alianza, sino de la empresa, lo que estamos encontrando es un mercado que nos está pidiendo trazabilidad más allá del producto. Y eso a mí se me hace importantísimo. Y se me hace además que es el parteaguas entre lo que podemos hacer la micro y pequeña empresa contra lo que hace, porque a la gran empresa le cuesta mucho trabajo tener esa trazabilidad y le cuesta mucho dinero. Pero a la microempresa no. Para nosotros es inmediata la información. Claro. Yo creo que eso nos da oportunidades que antes no veíamos. Y creo que es importante destacar. Claro que sí. Pues aquí lo estamos destacando, Rosy. Y esperamos que cada vez tengamos más auditorio en nuestras redes, que tenemos mucho auditorio. Definitivamente ha causado estas charlas de café, ha causado impacto.
Rosy, pues otra vez muchas gracias, don Fausto. Tendremos pendientes esos puntos. ¿Algo que quieras agregar, Rosy? No, nada más agradecerle, don Juan, el espacio. Para nuestra alianza es icónico que estemos con usted. Le agradezco mucho. No me digas eso. Tienen ese espacio, podemos hacerlo que tengan, bueno, que tengamos la oportunidad de saber de ustedes, pues, por lo menos una vez cada 15 días o cada mes, si tú gustas, adelante, nos gusten, y mantener esa afiliación pujante para que se siga enriqueciendo en la alianza de mujeres. ¿Sí? Adelante, Rosy. Muchas gracias. Don Fausto, ahora sí tuvimos la oportunidad de contar con Rosy como invitados. Usted tiene la palabra para la próxima reunión. ¿A quién nos va a invitar ahora? ¿Verdad? Abierto. Lo dejamos abierto. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo no? Yo se lo comunico. Claro que sí. Pues muchas gracias. A nombre técnico. Ándele, muy bien, excelente. Pues, agrónomo, exactamente. Pues a nombre de todos nuestros seguidores, don Fausto, Rosy, les agradecemos su espacio, su paciencia y sobre todo su sapiencia que han vertido en esta charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, don Juan. Muchos saludos. Gracias, don Juan.